Mira, esa foto se la saqué Armando de su teléfono. Yo creo que esa es la mujer que le está enviando los poemas. Esas fotos son un malentendido, de verdad. Yo solamente estoy contigo. Te doy un consejo. Ten cuidado. Marcela revisó tu celular y encontró la foto de otra mujer. Voy a ser más inteligente, Patricia. Y esta vez le voy a sacar toda la información a Armando, pero por las buenas. Perdón, mi amor. No sabía que estaban ocupados. Hola, espero no llegar en un mal momento. ¿Tú vas a hacer la imagen de nuestra nueva campaña? Sí. Bueno, si tú finalmente lo apruebas, tú debes ser Betty. ¿Yo? Aquí a tus pies, lanzada pecadora. No me atrevo a mirar tus ojos puros ni a tocar tu mano pecadora. ¿Se sabía el poema? Es una descarada. Estoy que exploto, la quiero matar. Yo creo que ahora sí es momento de darle una lección. Esto es el colmo. No solamente traes a tu amante a la empresa, sino también la estás manoseando delante de todos, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Te puedes quitar la careta de mosca muerta y de inocente, sí. Yo sé que Armando tiene fotos tuyas en su teléfono. ¿Qué? ¿Qué Armando tiene qué? Eres una descarada, una cualquiera. ¡Qué ridícula! Enviándole poemas a Armando. Respétame. Primero me respetas tú a mí. Sí, porque no tienes ni moral, ni la decencia, y mucho menos la imagen para llevar nuestra ropa. Ya me morí y no voy a revivir. Está muy claro. Yo no tengo nada que hacer aquí. No. ¿Qué hiciste, Marcela? Acabas de arruinar mi futuro como diseñador. Ella vive en Europa con su marido. Acabamos de perder una oportunidad de oro por culpa tuya, Marcela. ¿Qué? Que no me veas así, Armando. Yo pensé que tenías algo con esa mujer porque en tu teléfono hay una foto. ¿Qué? ¿Revisaste mi teléfono? Pues sí tengo una foto de ella porque Thompson me la mencionó en una reunión, pero yo no pensé que me la iba a mandar como imagen de la campaña. Bueno, es que yo pensé que tú... ¿Tú sabes lo que significa que una mujer como ella vista la ropa de Nature de Hugo? ¿Lo pensaste alguna vez? Bueno, tampoco es mi culpa. Ah, entonces ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién es? Dime, ¿de quién? ¡Armand! ¿Qué quieres, Patricia? ¡Ay! ¿Por qué me gritan? O sea, solamente vine a avisarte que tienes una llamada de Thompson. Urgente. Sí. Armando, yo pensaba que estaba tratando con un empresario serio como Roberto, pero ahora me doy cuenta de que no es así. Por favor, Thompson, déjame explicarte, ¿sí? A mí no me tienes que dar explicaciones. Yo seré un contrato muy costoso con Fiorella. Te la traje a New York haciéndome cargo de todo. Sí, yo te pido una disculpa por eso. Voy a necesitar algo más que unas disculpas, Armando. Estoy a punto de olvidarme del trato que tenemos. Te advierto algo. Si Fiorella se va de New York sin aceptar la campaña, no hago negocios contigo. Y ella se va mañana. ¿Qué? Thompson. ¿Ves? Estamos metidos en un problema muy grave. Ay, qué nochecita pasé. No aguanto la espalda. ¡Órale, Nico! Mire nomás, Miss Juli. ¿Te fuiste a juarear? Ay, mire nomás qué elegancia, Miss Juli. Le presento aquí a Nicolás, versión 2.1. Ya nomás es cosa de unos arreglitos por aquí, otros por allá, pero no sabe el preciosazo que me salió este traje allá en Mogollons Market, Miss Juli. Pues no que querías ir a los almacenes de Manhattan para verte muy a la moda. Sí, o sea, sí fui, pero es que, Miss Juli, ahí te los cobran al triple, nomás porque no tienen defecto. Eso sí. Entonces, mire, yo me fui a Mogollons Market y en lo que me hubiera comprado uno allá, aquí me compré dos. Y lo compré, pues, a Don Deme el suyo. Ya ves que le eché a perder el de sus entierros. Pues ya, con todo y sombrerito. Mire nada más, Miss Juli. Mire nada más. ¿Cuál cree que quiera, Don Deme? ¿Este o este? Querer, ninguno. ¿Tan bueno? Pero a caballo regalado no se le mira el colmillo, así que... Bueno. ¿Y compraste corbatas también? Ah, claro, Miss Juli, ¿no? Hay todo ahí en Mogollons Market. Mira. De esta. Ay, también padre, ¿será, Miss Juli? Híjole, pero como que sí ando viendo como una época aquí, una moda muy actual, ¿no? Yo no creo que le vayan a gustar ninguna Don Deme, ¿o sí? No, ¿verdad? Pues ni modo me las quedo yo, porque a mí me encantaron, Miss Juli. Vean aquí como unos delfinitos, ya está bien padre. Nicolás 2.1. Se te ven bien, Nico. Así nada, Miss Juli. Sí. Ahora resulta que todo el negocio depende de esta mujer. Sin ella no hay negocio. Y sin negocio la empresa está perdida.
Pues la verdad, a mí me da mucho gusto. Así Armand aprende que sus infidelidades pueden salirle muy caras, Marce. ¿De qué estás hablando, Patricia? Esto nos afecta a todos. ¿O qué quieres, quedarte sin cobrar tu sueldo otra vez? ¿Cómo que sin sueldo? ¿Otra vez? O sea, ¿cómo? Si me pagas una limosna y además yo tengo que pagar las consecuencias de las infidelidades de tu cuasi esposo. Yo lo estuve pensando bien. Y tengo que solucionar este problema de raíz. Eso es lo que yo voy a hacer. Eso. O sea, ¿cómo que de raíz? ¡Ay, papá! ¡Uy, sale ahora sí! Al último alarido de la moda. Ya empezó la nueva versión de Nicolás 2.0 y empieza ahorititita. Ahora, lo que voy a proceder a hacer primero es cancelar mi número para que no aparezca en la pantalla de Patricia mi teléfono celular. A ver... Patricia, ¿cómo que qué quiero, Armando? Lo que quiero es hacer mi trabajo y ya. O sea, pero 5 minutos que no lo esté haciendo. ¿Y por qué no está haciendo tu trabajo, Patricia? Con sus ojos desorbitados, sus pelos parados. ¡Ay, lo odio! ¿Qué quieren? Hi, Patri. It's me, Mr. Misterio. Ay, perdón, Mr. Misterio. Es que pensé que me estaban hablando para venderme algo. Ya sabes que están molestando todo el tiempo. ¿A ti no te pasa? Bueno, desconozco un poco ese tema porque, pues ya sabes, mi celular es muy exclusivo. Sí lo he notado. Nunca me sale tu número en la pantalla. Bueno, es que ahorita voy hablándote de un teléfono satelital que voy aquí en mi jet privado. Ya. Pues justamente estaba pensando en ti. Porque desapareció Betty. Y entonces yo decía, pobre Mr. Misterio, debes de estar preocupadísimo. Sí, mira, Patri, hay hombres que se preocupan. Yo me ocupo. No te voy a negar que sí me puse medio malito, ¿no? Me enervé un poco. Pero todo bien, todo bien. Sí, te entiendo perfecto. Porque la verdad es que yo también estaba muy triste. Porque me dejaste plantada. No, No, Patri, perdóname. Mira, yo te voy a decir algo. Time is money. Time is money. Desgraciadamente es una gran tragedia y mi mayor don. Pero ya todo bien, ¿no? No, sí, estamos bien. Pero yo creo que deberíamos de reagendar. Y me podrías llevar a comer, a tomar algo. Porque yo creo que por teléfono es como muy frío, ¿no? Yo la verdad es que prefiero las reconciliaciones cara a cara. Sí. Sí, Patri. A mí también me gusta más así, face to face. ¿Y a dónde me vas a llevar? ¿Qué te parece? LeBlanc 11 AM. Hi. We're looking for Fiorella Ferrara. Sorry. Fiorella explicitly asked that nobody interrupt her during the remainder of her stay. I understand, but could you just tell her that Marcela Valencia and Armando Mendoza from B&M are here to speak with her, please? Déjame intentar algo a mí. Can you please? I'm sorry. I have specific orders not to let either of you approach our guest. You in particular, madam. ¿Me? Sí, you. No. Pero es que sí. No. Pero déjame, al menos. ¿Qué pasó? ¿Con Thompson se hizo el negocio? ¿Cómo se va a hacer? No, Betty, no se pudo. Ni siquiera Fiorella nos quiso recibir. Hay que pensar que ese negocio se cayó y pensar en otra cosa. Armando. ¿Qué? Si hablo yo personalmente con Thompson. ¡No, Marcela, no! No, ya no quiero que hables con nadie. Párale ya. No quiero más problemas. Ya. Al menos déjame. Yo creo que no. Yo creo que no. No. Buenos días, doña Sofía. ¿Cómo amaneció?
había amanecido espléndidamente hasta que se atravesó por mi mirada una zorra inmunda. ¿Ah, yo? ¿Yo? Sí. Ay, pero no entiendo por qué siempre tan hostil conmigo. Con lo buena onda que soy yo siempre. Mire, ya se me quitó. ¿Qué? ¿Lo miserable o lo mala gente? ¿Por qué no? Eso no se quita con agua. Es más, aunque te lavaras el alma con ácido muriático, tendrías que volver a nacer para poder cambiar. ¿Y sabes qué? Ya sácate para tu pueblo de aquí, mana. Ya, estás contaminando mi aire. No tengo tiempo. Ya, una cosita. ¿Y cómo durmió en la casa de su compadre? Porque yo dormí delicioso en lo que fue su cama. Jen, a ver qué haces aquí. Que yo sepa, este no es tu lugar de trabajo, así que directito al taller. Es que está buscando una Directito al taller, que el señor Hugo y yo te necesitamos. Vamos. Go, 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 go. Go, go, go. Estoy muy orgullosa de ti, mi Sofi. No cediste a la provocación. Así es como se hace. Dile a Sofía que ya me llegaron los papeles del divorcio. Que no le tengo miedo, aunque esté envalentonada. No me quiero meter en tus problemas con tu mujer. Ahí háganse bolas ustedes. Too late, ¿no? Ya me golpeaste, ya te pusiste de su lado y ahora sí no te quieres meter. Pues ahora aguanta vara. Sí, Efraín. Sí me puse de su lado porque Sofía es mujer y tiene 2 hijos y está sola. No que tú. Ahí andas con tu noviecita sin responsabilidades. No, responsabilidades sí tengo. Y las voy a cumplir. Empezando por esta empresa. Mira, compadre, te perdono que hayas tomado partido con Sofía. Está bien, pues allá tú. Pero vamos a llevar la fiesta en paz, ¿eh? Porque somos socios. ¿Socios? Sí. Socios para cobrar. Porque para trabajar me las aviento yo solito. ¿Hace cuánto que no te pones el uniforme? Payaso. Y si no lo resuelvo ahora, todo va a empeorar. Así es que, ¿estás muy ocupada o me podrías ayudar con algo? Amor, dime, ¿para qué soy buena? Mira, yo quería ver si tú puedes ayudarme a conseguir la presentación de la colección de Hugo Lombardi y las muestras de las telas. Ay, Betty, pero yo no creo que el señor Hugo me muestre esa información así como así. Bueno, porque pues no será el señor Hugo. Él tal vez no, pero Inesita sí. Pero entonces, ¿por qué no vas tú donde Inesita y se la pides? Es que yo no puedo entrar ni siquiera al taller de Hugo, porque cada que entro, su radar se desactiva, me encuentra y me saca. Please, please, please. No te prometo nada. Please. I love you. ¡Ay! ¡Cuidado! Yeah, sorry. Volteate un tantito. A ver. Este vestido está hermoso. ¿Usted cree que el señor Hugo me lo preste? No. ¿Y por qué dice que no, si ni siquiera le ha preguntado? ¡Ay! Bueno, porque no eres santo de su devoción. En realidad no eres santo de la devoción de nadie. Oh, claro. Si yo lo único que hago es intentar ser amiga de todas. Y sobre todo de usted. ¡Ay! Me está picando con cuidado, señora. Tú no puedes ser mi amiga porque si fueras mi amiga no le harías daño a mis amigas. Ay, claro. Y lo que le hiciste a Sofía estuvo muy mal. ¿Y lo que me hizo ella a mí qué? Me dejó todo mi body naranja. Y además casi me mata. ¡Ya! Pero fuiste tú la que empezaste. ¿Quién te mandó a meterte en la boca del lobo? Porque esa casa también es de mi cucaracho. Ay, no, ya va. Un momento, esta casa es de Sofía, de Efraín y de los hijos de Sofía y Efraín. Y lo que estás haciendo tú es una injusticia. Y yo lo único que te deseo es que nunca tengas que pasar por lo mismo. ¡Ay! ¡Me está picando! Señora, ¿no tiene ojos o qué? ¿O es que ya está muy vieja para poder mirar? ¿Cómo te atreviste a hablarle a Inés? Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo.
Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.